Hola gente, bienvenidos a su espacio de podcast Conexión 7D. Hoy estoy muy emocionada porque tengo dos invitados muy especiales, Alex y Marian. ¿Cómo están? Muy feliz de estar acá con ustedes. Muy emocionada. Muy emocionada, yo también estoy muy emocionada porque hoy vamos a seguir hablando de la historia de un personaje que para mí es súper llamativo en la Biblia y es la historia de Josué y cómo impacta nuestra vida y nos permite empezar a relacionarnos diferente con el Dios en el que creemos. Bueno, cuéntenme un poco cuál fue su parte favorita de esta lección. Pues mi parte favorita precisamente es el primer tema que se toca sobre la misericordia de Dios. El mío también, ¿el tuyo? La confianza y la convicción con la que Josué le pedía y le reclamaba las promesas a Dios. Un tema fuerte, ¿no? Y súper confrontador. Pero bueno, antes de que arranquemos, quiero pedirles que ustedes que están allí escuchándonos, tomen un momento para cerrar sus ojos y que nos conectemos con Dios. Oremos. Dios, amado, que estás en el cielo, gracias por este día que nos regalas, por este espacio para poder compartir aquello que hemos aprendido en tu palabra. Quiero pedirte que sea tu Espíritu Santo guiando cada cosa que pensemos y digamos y que esto sea solamente una herramienta más para que logremos cada día conectarnos más contigo. Quédate junto a nosotras en Jesús. Amén. Bueno, vamos a arrancar con nuestro tema favorito, la misericordia en el juicio. Bueno, el libro de Josué nos habla mucho de como la historia de algunos pueblos y cómo ellos habían sido como el objeto de justicia de Dios, cómo Dios había impuesto su voluntad con ellos. Pero también nos habla de la contraparte que a veces no vemos, ¿no? Como esta parte que es la misericordia. Exactamente. Y dentro de ese espacio que la lección se toma de hablar de la misericordia de Dios, siento que hay un ejemplo que engloba todo, ¿no? Que son lo de los gabaonitas. Estos fueron un pueblo que estaba dentro de una de las 7 naciones a las que Dios les dijo al pueblo de Israel, a estas naciones totalmente destrucción porque estaban muy corrompidas ya, ¿cierto? Habían pasado 400 años de que Dios dio su misericordia y ya llegó un punto en el que Dios dijo, hasta aquí llegó la maldad de estas naciones. Y entonces llegan los gabaonitas y de repente reciben perdón, siendo parte de esas 7 naciones. Y es muy lindo ver cómo aun cuando Dios dio esa sentencia de destrucción, igual da esa oportunidad para si uno solo se arrepiente, está dispuesto a aceptarlo y a perdonarlo de todo lo que haya hecho. Hay algo allí que me llama mucho la atención de la historia de los gabaonitas y es que Dios, aunque nos da su amor y su misericordia, también nos restaura, ¿sí? Y eso fue lo que pasó un poco con ellos. Claro, ellos, aunque pidieron la misericordia de Dios, lo hicieron a través de mentiras y engaños, y si estudiaron la lección se van a dar cuenta que pues es muy cómico como ellos le pedían perdón a Dios, pero tratando de engañar a su pueblo, lo cual como que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero cuando ellos deciden volverse a Dios, incluso de las maneras incorrectas, Dios los recibe y los restaura. ¿Te acuerdas, Mari? Como volviéndolos que en el santuario. Exactamente. Resulta que Dios sí dijo, bueno, yo los perdono, pero igual como que el engaño, sabemos que Dios no lo tiene bien visto. Y lo que pasó fue que estas personas tuvieron un papel en el santuario, digamos, de aguateros. Entonces, de aguateros, los aguateros del santuario. Total, con tal de estar en el santuario, todo bien. Y de hecho, en la lección se decía, dentro de una maldición puede venir una bendición, ¿no? Y es esto de que, a pesar de que tal vez no tenían un rango así altísimo en lo que era el santuario, estaban ahí. Y el santuario era un lugar súper importante donde estaba la presencia de Dios. Y esto influyó mucho en lo que iba a pasar en un futuro, ¿no? Porque los gabaonitas no se mencionan nada más en Josué, sino que más adelante, cuando Babilonia invade Jerusalén y la destruye. Exactamente, cuando invade Jerusalén y la destruye, los gabaonitas van a Nehemías y le ofrecen esa ayuda, dando así a entender que eso no se quedó nada más en Josué, sino que ellos pudieron conocer a Dios y rendirle toda su vida. Claro. Qué gran bendición, porque créeme que hacer parte
del todo el culto israelita no era cualquier cosa. O sea, en ese momento no todo el mundo podía acceder a ser parte de estos. Los elegidos. Ajá, eran los elegidos de Dios en ese momento. Y uno decir, vengo de haber dicho mentiras, de un pueblo que quizás no era lo mejor del mundo, que iba hacia la destrucción, y poder salir de allá, como Dios me restaura para llegar hasta este punto, es maravilloso. Claro, y eso me recuerda un poco a otra historia en la que también se muestra que Dios, aunque impone su juicio, siempre hay misericordia detrás. Algo que se nos olvidó detallar un poco al inicio es que Dios llevaba dándole como la oportunidad de cambio a Canaán durante 400 años, los esperó 400 años, y Dios decidió que ya era momento de imponer su voluntad, hacer justicia, porque Él sabía que ellos no se iban a volver. Hay otra historia, que era de la que iba a hablar, y es la historia de Nínive, ¿sí? Nínive también era un pueblo que venía haciendo todo lo malo, todo mal con ese pueblo, pero entonces Dios les da de su misericordia y los restaura. Claro, manda a Jonás a que se acerque a ellos, les cuente cuál es el plan de Dios para sus vidas, y ellos, a pesar de que venían siendo un pueblo idólatra y todo lo que eso conlleva también, los restaura porque ellos deciden volverse a Dios. Y eso es lo que pasa con la justicia de Dios. Hay una idea que quiero que ustedes tengan en cuenta durante todo el podcast y que es muy importante en esta lección, y es que a todo juicio lo precede la misericordia. Uf, qué fuerte, qué bonito. Pero bueno, ¿qué más tenemos por contar de lo que nos dice esta lección? Bueno, luego hablamos un poco como de lo que sucede con el pueblo de Israel en medio de esas luchas por la tierra prometida, ¿no? No fue tan simple como que Dios dijo, yo quiero darle este espacio a mi pueblo elegido, y como que ya, ¡fum!, lo sacan y le da la tierra prometida y ya, sino que Dios, aunque tiene todo el poder de Él hacer absolutamente todo, nos da la oportunidad, y en ese momento les dio a ellos la oportunidad de ser parte como de ese gran cambio. Sí, era lo que hablábamos del 99-1, ¿no? O sea, Dios les daba ese regalo que era como el poder para vencer, ¿sí? Que podía venir solo de Él, y esa era como la herramienta. Y ellos tenían que igual poner todo de sí para poder alcanzar el triunfo. O sea, no era como que simplemente Dios les daba y les regalaba el triunfo, sino que ellos tenían que luchárselo, porque ellos tenían que tomar sentido de pertenencia por ese lugar. La verdad es que uno no valora tanto algo cuando no ha luchado tanto por ello. Entonces ellos tenían que sacrificarse y dar todo de sí. Entonces el 99-1 es que 99% del poder de Dios y 1% que era ese esfuerzo que ellos hacían. Y así ni podía funcionar el uno sin el otro. Exacto, y eso iba a decir, aunque ellos solamente tenían una pequeña parte que tenían que hacer, sin esa parte no iban a poder recibir el regalo que Dios les había prometido. Sí, y la misma historia dice que, o sea, Dios le prometió de una manera tan firme al pueblo de Israel esa victoria, fue, no, Josué, yo te entrego, o sea, tú vas a tener la victoria mañana a esta hora, o sea, ¿la tienes o la tienes? Y en esa guerra en esa batalla que pasó, pues fue primero muy larga y digamos muy conflictiva, pero dentro de una de las cosas que mencionaron en la lección me gustó mucho esto de que Dios les dio la victoria, ellos dieron ese 99-1 que les correspondía, y de todas las bajas que tuvo el enemigo, el pueblo enemigo, pocas fueron las que fueron por parte del pueblo de Israel. Pero cuando Dios mandó esas rocas del cielo así defendiendo a Israel, eso fue lo que marcó toda la diferencia. Y ahí entra esto de que uno puede esforzarse y debe esforzarse cuando Dios nos dice tú tienes la victoria, pero en realidad lo que da la ventaja decisiva es esa mano ayudadora de Dios. Y algo que también me llamaba mucho la atención era esta frase que decía, el esfuerzo humano cooperó con el poder divino. Dios les dio a ellos la oportunidad de ser parte de esa promesa, ¿sí? No solamente se las regaló y ya está. Y otra cosa es que la fe requiere acción, ¿sí? Muchas veces hablamos de la fe como, yo creo, pienso, ya está. Pero entonces también debo actuar en pro de esas cosas que Dios me está dando, que a veces me las pone acá, pero si yo no estiro la mano para poder agarrarlas, pues no voy a poder obtener esas promesas. Hay que estar así todo el tiempo. Las manos para recibir. Porque sí, o sea, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta.
Y a mí me encanta, o sea, yo leía y decía, wow, o sea, era como que ellos tenían que ir con los ojos vendados, o sea, era como que no tenían ningún tipo de herramienta, su herramienta era el poder divino y era como que tenían que confiar y es como que, como si te ataran los brazos. Confianza. Es como si sí, es como si te ataran los brazos y te ve, lucha, pelea y ellos como, bueno, ¿y aquí qué hago? Tengo que dar mi mejor esfuerzo, pero no tengo las herramientas, ellos vienen con todo. Bueno, y antes de que sigamos con este podcast, queremos pedirles que sigan allí conectados con nosotros en este espacio de Conexión 7D. Me parece súper importante que nos vayamos a la Biblia, en el libro de Josué, capítulo 10, versículos 12 al 14, que tiene exactamente lo que sucedió. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Claro, no era tan fácil como, no sé, pedirle a Dios que bendijera los alimentos, a pedirle que detuviera el sol. O sea, un fenómeno natural. Sí, está el sol, la tierra se va moviendo, no sé qué. Pero entonces, de la nada, Josué como, ¿sabes qué? No me va a alcanzar el día para la batalla. Y sí, ponemos el día en pausa. Unas horitas más, por favor. Unas horitas más, un poquito. Y claro, lo tuvo que haber pedido con tanta fe que Dios, pues sí, ¿no? Pero me llamó mucho la atención esa cercanía con la que lo hace. O sea, es como que sentía a Dios como tan parte de su vida que fue como pedirle, o sea, algo muy normal. O sea, tú cuando pides con tanta tranquilidad que el sol se detenga. Nunca he pedido eso. Tenía la convicción, lo que mencionábamos al inicio, esa convicción de que Dios lo iba a sostener y le iba a responder a su petición. Uf, qué fuerte. Claro, y no solamente pensar como esa fe que tuvo que haber pedido eso, esa fe que tuvo que haber tenido para pedir eso, sino también como todo lo que representaba el hecho de que hubiera pedido a Dios una cosa como esas. Claro, en el tema de la batalla era necesario porque por la noche pues no iban a ver, en un campo abierto, todos peleando con espadas, en la noche era fácil escabullirse y desaparecerse y ya, pero ellos necesitaban como cerrar la batalla porque a través de eso era como que ya iba a ser como evidente que la tierra les iba a pertenecer a ellos. Claro. Me encanta el aprendizaje, o sea, que lo que podemos extraer de allí a nuestra vida actual. Y es como en nuestra vida espiritual, qué tan cercano sentimos a Dios para pedirle con convicción que pelee las batallas por nosotros. Uf, claro. Y ahí va también lo que decía Mariana hace un rato y era cómo Dios había logrado como darles todo lo que ellos necesitaban para poder enfrentarse a un pueblo como ese, y ellos tenían que cumplir con una pequeña parte. Pero Josué sabía que no iba a poder cumplir esa pequeña parte si las horas del día no le daban. Y a lo que iba es que, claro, este hecho de que detuviera el sol, a mí me parece muy bonito y es algo que dice la lección, y es: el sol que tantas culturas antiguas respetaban profundamente como un dios, obedecía al Dios de Israel. Digo, qué fuerte. O sea, venían naciones poniéndole como nombres de naturaleza a dioses y era como si fueran la máxima autoridad. Ahora imagínense que Josué se acerca al Dios en el que cree y le dice, ¿sabes qué? Deténlo. Y Dios lo hace. Y no es algo tan simple porque, o sea, todos los días la Tierra está girando, nuestra galaxia está en movimiento. Ahora imagínate decirle a Dios como no, páralos, como... Claramente, y no es como que, no es la única vez que pasa esto, ¿no? Que Dios hace milagros confrontando a los dioses en los que los demás creían, dioses que no existen, ¿no? Sino también en el Antiguo Testamento se ven otras oportunidades, como con Moisés y las plagas de Egipto. Esos no fueron porque sí, porque vamos a llenar el río de sangre o que las ranas salgan. Eso también tenía su significado para derrocar a esos dioses que tenían los egipcios en aquel entonces. O lo que pasó, por ejemplo, con Jonás, que se lo traga un pez, y justamente iba para Nínive, que era un lugar donde creían que
pues como en un dios pez, ¿saben? Y es como Dios usa esas cosas y no las usa arbitrariamente. Es que termina siendo hasta como poético, como, claro, las herramientas que Dios usa impactan de muchas formas y nos llevan a lo más profundo. Él siempre busca como despejar Todas las- nuestro camino, despejar como todas esas dudas y el hecho de centrar como esa atención, o sea, descentralizarla de un dios pagano es algo muy importante. Y él siempre como que va guiándolos, porque también quita esos obstáculos o esas cosas que quizás nos pueden dejar, nos pueden hacer caer y de pronto como dejar esa fe, o sea, que nos sostengamos plenamente de él, como por ejemplo lo que pasó con los caballos. Uy, lo que pasó con los caballos a mí me impactó bastante porque justo es un detalle que a mí se me había olvidado. Y cuando lo voy a leer es como que, uy, increíble. Porque, bueno, Israel finalmente gana la batalla, ¿no? Dios dijo, ustedes ganan la batalla y así fue, ganaron la batalla. Pero tenemos que tener en cuenta que contra quienes se enfrentaron fueron 5 reinos poderosos, porque un rey llamó a todos los demás reyes que estaban alrededor y les dijo, no, vamos contra ellos. Y esos no fueron cualquier pueblito ahí chiquito, o sea, eso fue una cosa que la lección decía que eran tantas personas, que era como la arena de la playa, del mar. Y obviamente ellos no iban solitos ni nada, ellos iban con sus carruajes, ¿carruajes? Carruajes, con sus caballos, con todo su armamento, y aún con todo esto, Dios le dio la victoria a Israel. Y como él sabía, como es el ser humano, ¿no? De avaricioso, a veces, ¿no? Dios le dice a Josué, me queman todos los carruajes y no me vayan a hacer nada. Con los caballos pasó algo que, ay. A las 3 nos da como, qué triste. Pero Dios mandó a que incluso con los caballos les cortaran, era el tendón de la pata trasera. Y es increíble porque Dios, como dijo Alex, no deja ni un cabito suelto. O sea, él dijo, me queman eso y me echan los caballos para otro lado y dejándolo como inhábiles para la batalla. ¿Y por qué lo haría? O sea, porque él sabía, él conocía a su pueblo. Porque la lección decía, yo no voy a dejar que esto pase, que tomen esto, porque si no, tal vez en un futuro vayan a creer, no solamente ellos los del mismo pueblo, sino los demás, que ganaron por lo que tenían y no por el Dios en el quien creían. Claro, y volviendo un poco a lo que hablábamos en las primeras lecciones de este trimestre, era como todo el contexto que había detrás del pueblo de Israel. Ellos venían de una nación en la que eran idólatras, ellos habían sido como la herramienta de los egipcios para construir un montón de cosas de las que ellos se enorgullecían. Y cuando Dios los libera y ellos salen al desierto, aún siguen queriendo hacer todo por sus propios medios. Ellos cuando Moisés se encuentra con Dios, tiene un encuentro súper especial y ellos allá abajo como, bueno, ya que no va, hagámonos otro Dios, porque el otro Dios está ocupado. Y claro, termina siendo esto muy confrontador porque es como nosotros mismos muchas veces tratamos de luchar por nuestros propios medios, pero entonces Dios busca todas las maneras para demostrarnos que es a través de Él, por su fuerza y por su poder, que podemos hacerle frente a todas esas cosas. Exactamente, y no solamente eso, sino que a veces uno cree que cuando está enfrente de la tentación, como dice, no, yo puedo porque Dios está conmigo. E incluso uno ahí ve que el mismo Dios te manda, no, salte de ahí, o sea, quema la tentación, échala porque tú dependes de mí, o sea, no te dejes estar en ese entorno. Y fue exactamente lo que pasó con el pueblo de Israel en ese momento. Y lo que podemos aplicar a nuestro diario vivir, a nuestra vida. O sea, nosotros si estamos con Dios, ni siquiera deberíamos permitirnos estar como en ese entorno de tentación porque el Dios mismo lo rechaza. Sí, y de hecho a veces eso se nos olvida, ¿no? Es como que pensamos que podemos convivir al lado de la tentación sin caer en ella. Entonces la tengo aquí sentada al lado como para verla. Para verla y no me alejo, no la corto de raíz y pienso que por mi propia voluntad yo voy a poder sacar todo adelante. O porque yo le oro a Dios todos los días y le pido, es como que yo puedo convivir con la tentación y no ceder. Pero él nos recomienda, él dice como, hey, o sea, yo estoy contigo, nosotros vamos conversando, nosotros estamos unidos, pero las cosas que tú veas que te generan algún tipo de conflicto,
tú las vas a cortar de raíz y te vas a alejar porque es que tampoco somos de palo. Yo me imagino un poco como eso de lo que hablabas, como si la tentación fuera, no sé, una columna de un edificio al que estamos agarrados y Dios necesita llevarnos a otra parte para mostrarnos nuevas cosas. Y seguimos allí apegados a eso, no nos vamos a poder mover. Y Él nos invita a que sondemos por eso. Sí. Bueno, con esto los invito a que sigan conectados en este espacio de podcast. Bueno, y ya con todo esto que hemos hablado, pues quisiera que digamos como esas ideas que se nos quedaron, fueron muchas, pero siento que a cada una le tocó el corazoncito algo, ¿no? Yo me quedo con mi idea principal, la que me gustó desde el principio, la misericordia de Dios. Siento que es un regalo muy lindo que Dios nos ha dado, que aun cuando caigamos o nos sintamos lejos de Él o creamos que Él no nos va a perdonar, Él siempre está ahí para extendernos la mano. Yo me quedo con la idea de que, así como Josué, debimos aprender a tener la convicción de pedir, que si Dios paró el sol porque Josué se lo pidió, ¿cuánto más podría hacer por nosotros si se lo pedimos con fe? A mí me encanta que todas las situaciones que se mencionaron aquí, e incluso las guerras, las batallas que tuvieron ellos, hubo algo de testificación y de llevar el mensaje de ese Dios a las demás personas, a los que los podían escuchar. Entonces, me encanta y me quedo con esa idea, y es que nosotros podemos llevar el mensaje de nuestro Dios, que es tan maravilloso, a las personas que tengamos a nuestro alrededor y a las personas con las que nos encontremos en el camino, independientemente de las situaciones. Pero y con eso ya digo todo. Y yo la verdad termino hoy este espacio muy agradecida por la compañía de cada una de ustedes, porque pudimos tener este espacio para recordar todas aquellas cosas que Dios ha hecho por su pueblo y las que también puede hacer por nosotros. Quiero pedirles ahora que sigan pendientes de este espacio, porque también es para ustedes. Aprovechen y comenten qué fue lo que más les gustó de la lección. Suscríbanse si aún no lo han hecho y síganos acompañando en este espacio. Conexión 7D.